5 días, 5 días, 5 días, 5 días. Bueno, hay muchos que no están revisando el Moodle y supongo que están estudiando de las fotos. Bueno, no es problema. No está actualizado. La próxima semana hay dos exámenes. Es con calculadora. Control de lectura y control escrito. Pues el control escrito es la nota que vale más. Vale 35% de peso. Pero está acá. Por si acaso está desde el principio del semestre para aquellos que no se han enterado. Control escrito 30%. Prácticas calificadas 25%. El profesor Orlando les ha tomado una que he visto que han subido archivo, pero no me preocupaba por revisar cómo está. Espero que lo hayan hecho bien, porque conmigo lo han hecho mal. La materia de lo han hecho mal. Entonces, esa nota ya está mal. El control de lectura, que falta pasar las notas. Bueno, ahora que viene Saidi va a pasar, seguramente mañana se las entrega. Y depende de lo que haga de la siguiente clase. Entonces, el trabajo va a ser problemas para resolver. No es un trabajo de campo ni de investigación, porque ahorita no hay tiempo. Además, todavía falta desarrollar muchas cosas. Entonces, reflexiones sobre cómo están estudiando. Nada más, no voy a decir nada más. O sea, cómo estudian o si es que realmente vienen a las clases a estudiar o a aprender o solamente vienen a pasar el tiempo. Bueno. Pues Orlando, o sea, está haciendo lo mismo que nosotros le decimos. En este caso la práctica la tomo porque es una práctica que ya estaba hecha anteriormente. Pero los exámenes los elaboró. Entonces, para que no se vayan a confundir y no vayan a pensar, sí, pues el profesor Orlando va a hacer el examen porque es en laboratorio y de repente es más fácil. No, yo hago los exámenes para todos los grupos. El profesor Orlando lo tuvo, bueno, porque él está en práctica. No se confíen, y de hecho, o sea, no sé cuándo los va a tocar, pero el examen debe ser en laboratorio. Debe ser, bueno, es en laboratorio, ¿no? Sin embargo, lo que me refiero es que no necesariamente es el día que ustedes tienen laboratorio, porque ahora, bueno, ya el semestre pasado cambió la mecánica. Académico programa los exámenes en el horario de clases, o sea, hoy día tenemos teoría y puede programarlo hoy día, y en vez de darlo en aula, será en laboratorio porque el examen es en laboratorio. Entonces, porque a veces no pensamos que, o sea, el día que tengo laboratorio va a ser el examen. No. O sea, el examen puede ser en las horas de teoría o puede ser en las horas de práctica. Pero si es en laboratorio, se asigna un laboratorio. Entonces, no sé cómo lo van a programar, todavía no nos han indicado las fechas. Antes se podía mirar en el portal, ¿no? Las programaciones, ahora no sé. Bueno, de repente hay alguna forma de no la conozco. Entonces, tienen que revisar lo que están haciendo. Como ya se tomó las prácticas a todos, falta un grupo, creo, pero ya es independiente eso. Creo que ustedes faltan. No sé, ¿qué falta aquí? Bueno, yo voy a subir todas las prácticas y de hecho también voy a subir la solución. Pero se las voy a mostrar para que vean dónde se están equivocando. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es estudiar, ¿no? Porque si no vamos a estar retrasados respecto a los demás. Esa es la práctica que yo les he tomado, que ahora la vamos a subir. Eso es lo que han hecho con el profesor Orlando. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Lo que yo no he practicado con ustedes y que deben revisarlo es balance en línea. No sé si lo han hecho. Si lo han hecho, enhorabuena, porque no los he evaluado en balance en línea, puedo evaluarlos en balance en línea, entonces para que no se vayan a sorprender, en el sentido de que el profesor no hizo con nosotros, pero sí han hecho una práctica. Si no han hecho una práctica, entonces es necesario que practiquemos, ¿no? Porque es un tema de serie de planta, pero que todavía no se ve que se ve una planta. Bueno. Vamos
vamos a avanzar con Promptia y después revisamos el problema de acto. Bueno, simplemente para adelantar un poco. Miren, o sea, el problema, ¿saben cuál es? Que no dan un orden apropiado a las actividades para aportar. Si no respetan ustedes el orden, ya cambia automáticamente todo el resultado. Independientemente de que calculen bien los costos indirectos, ¿no? Las multas, eso es relativo. Porque al final ustedes podrían llenar la matriz y dejar una línea en blanco porque no entiendo cómo son las multas, pero todo lo demás está bien hecho. Pero llenan la matriz solamente una parte de las programaciones, no llenan la variación de tiempo, no llenan el cuadro de resumen. Hay todo tipo de errores. Eso significa que pues, no vinieron, no estuvieron, o finalmente no practicaron, no estudiaron. Bueno, no sé, que me puede pasar muchas cosas. Como también hay cosas que están llenas totalmente, pero están mal llenadas. En fin. O sea, las revisiones, pues, si yo solamente califico resultados, ya los hablo a toditos. Yo veo qué cosas han ido acortando, o sea, qué actividades han acortado, cómo van los resultados. Pero de ahí, de la pregunta, o sea, hay 4 puntos que todos deberían de tener y no los tienen. Porque eso se calcula directo solamente con el cuadro, nada más. Y eso no lo hace, y eso está mal. Bueno, vamos a ver. Voy a omitir la teoría, está ahí. Para ir a la parte práctica. Bueno, acá hay un grupo de problemas y ya, miren, alguno de ellos ya ha sido resuelto con otro grupo, ¿no? Ya están. Tenemos a ustedes, les he colocado la solución de algunos problemas que hemos resuelto con los compañeros. Los compañeros en cada grupo hemos resuelto un problema diferente, pero no tenían la solución que ustedes tienen. O sea, todavía les estoy dando esa ventaja, ¿no? de colocar en la solución de los problemas que hemos resuelto con los compañeros. Espero que lo revisen. Bueno, revisemos rápidamente la teoría. Este gráfico es bien ilustrativo, ¿no? Para el caso de la productividad, porque muestra cómo es que se pierde el tiempo. ¿Sí? Se pierde el tiempo. Se pierde el tiempo porque la dirección lo autoriza, se pierde el tiempo porque la supervisión no es eficaz, se pierde el tiempo porque el trabajador tampoco hace bien su trabajo. En cualquiera de los casos, una jornada de 8, 9 o menos horas se va reduciendo conforme se dan estas pérdidas. Y eso es importante porque si mides productividad, no es lo mismo que la mides en 8 horas o que la mides en 7 horas o que la mides en 6 horas. La medición tiene que ser efectiva, o sea, tiene que representar lo que realmente se está trabajando. Si yo miro la productividad de aquí, yo voy a colocar cuántas unidades se han producido acá, ¿no? Teniendo una entrada, pero no han trabajado por 8 horas. No es lo mismo. Y ahora, como mejora de procesos, nos interesa analizar esto. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en lo tradicional, nosotros vamos a hacer ingeniería de métodos o aplicar las otras técnicas de los cursos para enfocarnos en esto. Normalmente todo el mundo se enfoca en reducir esto, o sea, hacer más eficiente este trabajo. Sin embargo, o sea, acá hay un montón de pérdida que debe ser objeto de análisis que también es calculado. Todo esto es costos. Primero reduces tus
costos y una vez que reduces todos esos costos, es un gráfico muy interesante, ¿no? Es un gráfico de productividad. Bueno, entonces hay varias formas como se define la productividad. Indicar que la productividad es un indicador, un índice, es una relación de variables, pero la productividad no tiene unidades. Se puede representar como unidades, pero en realidad no tiene un significado. Yo no puedo decir tantas unidades por minuto, porque eso es capacidad. Ya, o sea, puede haber una relación de ese tipo, pero no es representativa para la productividad. Entonces, no confundir con capacidad de producción. Como están viendo, tamaño de planta y capacidad de producción, no tenemos esta relación, ¿no? Unidades físicas por unidad de tiempo. Capacidad de producción, tamaño de planta, ¿no? Yo fabrico 100 unidades por hora. Eso es capacidad, tamaño. En productividad, nosotros tenemos producto, insumo. O tenemos salida, entrada. Entonces, producto, ya fue fabricado 100 unidades. Sí, pero en una hora no. De repente no es en una hora, pero igual, o sea, puede ser en una hora. Pero esto no significa mi capacidad, sino significa la utilización de un insumo para fabricar esto, que es diferente a esto. A pesar que el resultado es idéntico, o sea, tienen diferentes significados y aplicaciones. Entonces, a lo que iba es que la productividad no tiene unidades. No tiene unidades. Podemos encontrar unidades en una relación de ese tipo, sí, pero no son significativas las unidades. Bueno, hay diferentes definiciones sobre los tipos de productividad. Sin embargo, nosotros usamos una clasificación genérica para decir que la productividad puede ser técnica o puede ser económica. ¿Y por qué usamos esa clasificación? Porque a nosotros nos interesa la productividad técnica. Y la productividad técnica es unidades, la productividad económica es valor monetario. Yo puedo decir, estas 100 unidades representan un ingreso, ¿no? Un ingreso de 2000 soles. Y estas horas de trabajo, ¿no? Estas horas hombre, representan de repente 80 soles. ¿Puedo hacer esto? Sí, puedo hacer. O sea, esta es una medida de productividad, pero de valor monetario. Entonces, ¿por qué es que a nosotros no nos interesa mucho el tema monetario? Porque en el tema monetario tenemos que los costos y precios pueden alterarse o pueden cambiarse por factores externos. Si el precio sube, automáticamente va a subir la productividad. Si el precio baja, automáticamente baja el índice, a pesar de que se está haciendo exactamente lo mismo. Entonces no estás midiendo como corresponde al proceso. Tu resultado se ve alterado por la variación de precios. De igual manera los costos. O sea, el costo puede incrementarse porque hay escasez o porque hay alta demanda. Y entonces la productividad se ve perjudicada. Pero no es porque el proceso esté funcionando mal, sino porque simplemente la variación tanto de precios para los ingresos como de los costos para los insumos altera la producción. Por eso que a nosotros nos interesa para procesos medir la productividad de forma técnica en unidades. Unidades, materia prima, cantidad de horas hombre, cantidad de horas máquina, en fin, la cantidad de los factores producto, insumo. Ahora, un producto puede tener muchos insumos, ¿no? Puede haber mano de obra, materiales, mano de obra indirecta, materiales indirectos. O sea, toda la estructura de costos pueden estar aplicados a los factores que entran en un producto. Pero para la medición de la productividad nosotros debemos considerar aquellos que son importantes. Nosotros podemos hablar de diferentes formas. Por ejemplo, podríamos hablar sobre costos fijos, costos variables. También podríamos hablar sobre CIF.
costos directos y costos indirectos, ¿no? Como hemos visto en Cash. O sea, podríamos tener una clasificación de este tipo, podríamos clasificar de este tipo. O sea, podríamos tener diferentes tipos de clasificaciones para los costos que están dentro del proceso. Lo que interesa es ver la estructura y la importancia que estos tienen. Yo podría tener estos sí, costos directos, costos indirectos. Los costos indirectos de repente representan el 60% del costo del producto, ¿no? Los CIF representan, bueno, no sé, un 20% y el otro es un 20%. Para esos pueden ser de fabricación, esos pueden ser administrativos, de repente, pero real a nosotros nos interesa operación. En todo caso, o sea, el tener una estructura de costos sirve para que nosotros identifiquemos qué cosa es importante como valor dentro del proceso, ¿no? O, en todo caso, si no es como valor, es como cantidad por importancia, o finalmente, si no es por importancia, es por el problema que se presenta. O sea, yo puedo tener productos defectuosos, los productos defectuosos pueden estar fallando por máquina, por mano de obra, por material, podrían fallar por cualquiera de los componentes o factores que intervienen en el proceso. Entonces, tenemos que identificar cuáles son. Entonces, la productividad tiene la manera de sirve para que se mida y se compara. Si no, no tiene sentido. Eso está por acá. Bueno, esta es la formulación de la pregunta, revisamos esto. ¿Dónde estás? Esto es muy importante, ¿no? Hay tres fines para los cuales se analiza la competencia. La comparación de una empresa con la competencia, proceso versus otro, ¿no? La determinación del rendimiento relativo de los departamentos y trabajadores, esa es una medición interna. La comparación de beneficios relativos de diversos tipos de insumos respecto a las negociaciones colectivas, a la distribución de ganancias y finalmente a los objetivos que se logran. En todo caso, sirve para comparar. Te comparas con otros periodos, te comparas con la competencia o finalmente te comparas con metas o objetivos a lograr. La medición es para algo, no es solamente para tener un registro. Bueno, lo otro es la formulación de los índices. En muchos casos los índices ya están formulados. Sin embargo, cuando no está formulado un índice de productividad, se puede formular o se puede establecer ese valor de referencia, ¿no? Y ese es el proceso que se sigue a través de esas tres etapas, ¿no? La primera etapa, que es la imputación, significa analizar dentro del proceso cuáles son los factores más importantes. Priorizar, ¿no? Lo que estamos colocando acá en términos de porcentaje de costos. En el caso del proceso puede ser la importancia que tiene el factor dentro del proceso, ¿no? ¿Para qué? Para saber si es que vamos a medir ese factor o vamos a medir otro factor. Si se identifica cuál es el factor más importante o el factor que nos interesa a nosotros medir, evaluar, entonces se establece cuáles son las unidades para ese factor. Y si se establecen las unidades, ya se tiene el factor identificado, lo que hace es una relación de la formulación de la productividad. En un control de lectura tomamos que coloquen tres ejemplos prácticos donde debían colocar indicadores de productividad, unidad, personal. ¿Les tocó a ustedes eso? No me acuerdo. ¿Se control de lectura? ¿No les tocó eso? Bueno, ese fue uno que tomamos, ¿no? Y bueno, colocar cualquier cosa. No es que yo coloco algo que se me ocurre, sino son relaciones que tienen sentido, o sea, sirven para algo. Bueno, nosotros les hemos colocado para el control de lectura, como no han revisado, en muchos casos hay un capítulo sobre productividad, que es un capítulo bien interesante, sencillo, pero hay varios conceptos de lo que nosotros hemos colocado en esta presentación muy sucinta. Bueno, entonces, a nosotros nos interesa la productividad para saber cómo está andando el proceso, ¿no? Tener un indicador de referencia para poder comparar antes y después. Entonces,
ahí hay algunas definiciones adicionales, ¿no?, sobre la eficiencia y la eficacia, ¿no? Una cosa es lograr los objetivos, otra cosa es optimizar los resultados, y realmente otra es el impacto que se logra. Bueno, esto se explica por sí solo, que es un ejemplo muy fácil para entenderlo. Y vamos acá a los problemas. Bueno, este es un caso de un examen. Este problema se ha filtrado realmente, ¿no? Este es un problema de un examen parcial. Es un problema bien interesante porque ahí hay un tema de costos, ¿no?, que hay que analizarlo con mucho cuidado para poder llegar a mejorar estos resultados. Bueno, primero veamos lo más fácil, ¿no? Bueno, este problema ya lo hemos trabajado con el grupo 3, si no me equivoco. Esto lo hicimos ayer, el grupo 1 y 2. Este es un problema que no resolvimos, pero ya está resuelto, ¿no? Lo hemos puesto para que haga la referencia. Y este es el problema que resolvimos ayer. La solicitud de su compañero, que ya habían visto. Bueno, y hay un problema que falta. Hay un problema que no está aquí. Y es el problema que han trabajado nuestro Cristian. Vamos a mostrar. Este problema es interesante porque también es un examen. Veamos. No me equivoco, es el 3, 2, 3. Miren, este es el mismo archivo, solo que sus compañeros no lo tienen resuelto, porque con ellos empezamos a resolver. A ustedes les estoy facilitando el estudio. Ya tienen esa ventaja por ser resuelto. Bueno, acá no está, entonces debe ser el otro. Vamos a explicarles este problema, ¿no? Porque una de las preguntas del examen puede ser de ese tipo. Es un examen. Listo. Bueno, esta nota la hemos colocado a propósito porque esto plantea una solución interna. Voy a adelantar. Bueno, lo primero que hay que aclarar, pues, por eso lo hemos estado revisando ayer con diferentes grupos, porque como es un examen, para que después no se sientan sorprendidos, porque los problemas que ustedes han visto, no hay un esquema de esta forma.
Pues lo primero que hemos estado aclarando en todos los casos es que nosotros podemos tener diferentes tipos de procesos, pero un proceso de ensamble es diferente de un proceso continuo. ¿Y por qué lo decimos? Porque en algún momento cuando nosotros hemos tomado esto, un examen, ¿qué es lo que sucede? Lo siguiente, ¿no? ¿Cómo han hecho el cálculo? ¿No? Porque acá la pregunta es encontrar estos valores, ¿no? El cálculo lo han hecho así, ¿no? Voy a omitir todo esto. Dice, si yo necesito acá 10.000 partes, entonces por acá pongo 5.000 partes y por acá pongo otros 5.000, 5.000 más 5.000 dan 10.000. Y eso no es así, porque es un ensamble. Claro, en los ensambles no se suman las partes, se juntan. Que es diferente de una mezcla, ¿no? Y el proceso continuo se mezcla. Yo mezclo agua con gas y edulcorante y tengo gaseosa, o sea, se mezcla, se suman. Pero en un ensamble no. Si yo fabrico carpetas, en una línea tengo la estructura metálica, en otra línea tengo el tablero. 50, 50, más hay 50. ¿Ya? Entonces les aclaro esto porque cuando hemos tomado esto, en algún momento pasó lo que les estoy comentando, por eso se los aclaro para que no vayan. Si cometen ese error ya, pues significa que no han estado acá, han estado en cualquier parte, mirando de repente su partido del Manchester United. Son hinchas de la Premier. En fin, entonces tenemos ahí un proceso con dos etapas, es un ensamble, y nos piden que calculemos la entrada. Hay que calcular productividad, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Las unidades que nosotros podemos obtener en cualquier proceso o en cualquier etapa es un total que es el resultado de una cantidad de unidades buenas más una cantidad de unidades defectuosas. La idea no es tener defectuosas, ¿no? Sin embargo, es posible que esto sea. Lo ideal es que esto sea cero. Lo ideal es que esto sea cero. Sin embargo, es posible que pueda haber defectos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estas unidades defectuosas pueden ser calculadas de dos formas diferentes, ¿no? Así como el precio. ¿Se acuerdan del precio que tiene dos formas de cálculo? ¿Se acuerdan? El precio se calcula en función del costo, margen o precio se calcula con margen sobre el precio. Bueno, entonces, estas unidades defectuosas pueden ser un porcentaje del total de unidades o estas unidades defectuosas pueden ser un porcentaje de la cantidad de buenas. ¿Cómo es que esto puede ser un porcentaje de las buenas? Lo que pasa es que no haces calidad. Pues, como no haces calidad, resulta que acá sacas 10.000 unidades y cuando contabilizas sus 10.000 unidades, recién reparas que en estas 10.000 hay sí que son malas. Ya, la salida. ¿Qué es diferente que cuando tú haces calidad acá y dices, acá yo tengo una producción de 100 unidades por hora, pero hay 10 que son defectuosas? Se está controlando en las entradas, en función de su capacidad. Pues son dos formas diferentes de determinar los defectos. Y eso es parte del problema que se ve. Y esto va a alterar, dependiendo si tienes esta situación o esta situación, va a alterar este parámetro. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá no está, ¿no? Acá dice algo. No, no dice. Porque ese es el dato que se da en el examen, ¿no? Entonces, como son tema A y tema B, pues decimos, ya, el tema A va a trabajar así. El tema B trabaja así. Esto es una indicación que se da. ¿Qué sucede? Si nosotros usamos esto, vamos a tener que la cantidad total, ¿qué cosa es? La cantidad de buenas más el porcentaje de la cantidad total, ¿cierto o no? Estamos reemplazando los defectos. ¿Qué más? La cantidad total menos el porcentaje sobre la cantidad total es la cantidad de buenas. La cantidad total es un factor de 1 menos la tasa de defectos, que es igual a la cantidad de buenas, ¿no? La cantidad total es la cantidad de buenas entre 1 menos la tasa de defectos. ¿Y esto para qué sirve? Para que pueda analizar. En el otro caso, aquí, la figura es otra.
¿cierto? Vamos a tener la cantidad total, ¿qué cosa es? La cantidad de buenas más el porcentaje de la cantidad de buenas, ¿no? Pues la cantidad total es, tenemos acá la cantidad de buenas, 1 más el porcentaje de eso. ¿Listo? Pero acá generalmente lo que se busca encontrar es esto. La cantidad de buenas es la cantidad total entre 1 más la tasa de efectos. Entonces miren cómo cambia. Entonces, buenas es total. Y esto hace que las cantidades acá sean totalmente distintas. No sé si me entendieron o si tienen alguna consulta. Entonces, en este problema, por ejemplo, nos piden que calculemos totales unidades. Si lo están haciendo en Excel, esto es bien fácil, ¿no? Porque en Excel simplemente es una relación y con buscar objetivo lo pueden encontrar, ¿no? O simplemente por prueba y error. ¿Sí? A ver, miren. Cuando ustedes trabajan en la hoja de cálculo, no tienen por qué detallar todo lo que están haciendo. Lo que interesa es que entiendan el problema y representen lo que quieren. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a colocar acá una cantidad determinada y acá voy a colocar otra cantidad determinada. Son las dos entradas. Y esta entrada, acá yo tengo un 5% de efectos. Y aquí yo tengo un 8% de efectos. Listo. Por lo tanto, acá vamos a tener una salida. Acá está la salida. Y acá se juntan para entrar a la parte de aquí. ¿Cuánto quiero tener acá yo? 10.000. Entonces, aquí hay un 5%. ¿Qué significa? Que acá las unidades que se van a reemplazar es el 5% de estas unidades. Y nos va a quedar aquí la salida menos los defectos. ¿Cierto? Y lo mismo pasa aquí. Entonces voy a simular. Voy a suponer que entran 10.000 acá. Y si acá también entran 10.000, ya tengo acá 9.500 y 9.200. ¿Cuántas van a ir aquí? ¿Cuántas unidades van a entrar a esta parte? ¿Cuántas van a entrar? 9.200. Porque ahí se produce un cuello de botella, ¿cierto? Entonces, y esas 300 unidades es lo que se considera como productos, o sea, es un inventario en proceso, y eso también tiene un costo. Ya más adelante, cuando veamos en las siguientes sesiones ya el tema de costeo por proceso, hay que costear cuánto significan esas unidades que están en el proceso. Entonces, ¿cómo determino esto en el caso de Excel? Mínimo, ¿no? De aquí, de esto y esto. ¿Y acá cuánto tengo? Para acá podría haber también una tasa de efectos. Acá podría tener de repente un 1% de efectos. Entonces yo tengo ese 1% de efectos, entonces significa que voy a tener esto por esto de rechazos y finalmente mi salida sería esto menos este valor. Pues claro, o sea, por prueba y error nosotros podemos empezar acá a simular las veces que queramos para obtener los 10.000, pero también pueden usar buscar objetivo. Pero si se usa buscar objetivo, ¿qué sucede? Tienen dos entradas. ¿Cómo lo hacen? A ver. Datos, ¿no? Buscar objetivo. Quiero que esta celda sea ¿cuánto? 10.000, ¿no? ¿Qué voy a cambiar? Voy a cambiar esta entrada. Hay que igualarlo. Loop. ¿Por qué? Porque hay dos en doble. ¿Cierto? Pues, ¿qué tienen que hacer? Tener una sola ecuación. Si eso otra vez doble. Pues, ¿qué hacemos? Esto debe ser igual a esto.
Y ahora podría volver a repetir. Definimos esto con 10.000 y que cambie. Claro, en Excel es fácil, es un proceso chiquito. Por Excel, que tiene un proceso más grande, este es para hacerlo manual. Ahora, ¿cómo lo hacemos manualmente? Porque ahorita estamos acá en el aula, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos manualmente? ¿Qué hacemos? Y es importante saber las unidades porque en función a las unidades vamos a calcular la cantidad de horas sobre materiales y de ahí se va a costear. O finalmente se va a establecer el índice. Ahí está. Sí, la puerta. Bueno, ya, entonces, si lo hacemos manualmente, ¿qué sucede? Entonces, en la entrada, nosotros tenemos aquí un X, ¿cierto? ¿No? Tasa de X. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener aquí 0,05 X, ¿no? ¿Verdad? El 5% de esto es 0,05. ¿Cuánto va a salir? Va a salir X menos 0,05X, ¿es cierto? Vamos acá, ¿verdad? Vamos acá. ¿Y qué más? En otro lado, ¿qué tengo? Yo tengo otro X, ¿no? O sea, puedo tener otro X de igual manera. Tengo 0,08X, ¿no? Y esto cuánto me va a dar X menos 0,08X. ¿Y acá qué cosa va a ir? Va a ir uno de los dos, ¿no es cierto? ¿Cuál debe ir? Menor. 0,5X igual a pues es fácil, porque es un proceso de 2 etapas, pero cuando ustedes tienen esto en 3 etapas, así, ya, aquí tengo X, 0,05X, 0,95X, voy a suponer que acá tienes el 8%, pues vamos a tener que restar para tener acá un nuevo valor. Y aquí le restas este otro porcentaje y te va a dar otro valor. Esta es una operación algebraica. Pero no es complicada, ¿no? Simplemente que hay que establecer la cantidad. Bueno, entonces ya estamos determinando la cantidad de unidades que vamos a necesitar para tener un mes. Pues no se preocupen por decimales, porque esto se redondea. Normalmente se redondean los efectos. Por defecto lo redondeamos al entero superior, ¿no? Y además también pueden no redondear. ¿Por qué? Porque internamente se trabaja con todos los valores y lo único que hacen es quitarle todo. Pero suele colocarse una indicación, ¿no? Para evitar esa duda, donde indica redondear los defectos al entero superior. Redondeas el defecto al entero superior y ya los buenos salen por diferencia. Bueno, entonces aquí hay que calcular la productividad de materiales, ¿no? Mano de obra. Ustedes están viendo acá, dice mano de obra, dice la operación 1 requiere 2 horas por unidad para ensamblar, la otra requiere 3 horas por unidad para ensamblar, ¿no? La operación 3 requiere 1 hora por unidad para ensamblar. O sea, eso es para el cálculo de los factores de productividad. Pero, miren, si nosotros vemos esto como diseño de planta y les pido que balanceen la mina, ustedes están haciendo también balance, esto se convierte, ¿no? ¿Qué se convierte? En el takt time o en el tiempo. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es esto?
el tiempo que toma fabricar una unidad, ¿cierto o no? ¿Y cuál es la diferencia? El tiempo de ciclo es el que se calcula a partir de la capacidad y el part-time es el que el mercado lo determina, ¿no es cierto? Lo que el mercado nos pide. ¿Ya? Entonces, si lo vemos así, o sea, eso es un tiempo de ciclo y que sirve para balancear la línea. Bueno, esa es otra pregunta. Este es un problema de Lean, ¿no? Un problema de Lean que tiene mucho más contenido, ¿no? A partir de solamente esa expresión, ¿no? Porque, para que tengan idea, acá lo estamos viendo como ensamble. Lo planteamos de la siguiente manera. Este es un proceso, vas a colocar acá un operario acá y un operario acá. Queremos balancear la línea y saber cuánto podemos producir y cuánto nos va a tomar fabricar X unidades. Esa es una opción. La otra opción dice, bueno, vamos a mejorar el proceso y vamos a convertir a esto en una célula. Y esta célula va a ser trabajada por un operario, o sea, un operario va a hacer todo esto. Pero para eso necesitamos los tiempos. Entonces hay que calcular. Entonces es un problema que tiene muchas aristas, ¿no? Por decirlo así. Ahorita solamente lo hemos tomado nosotros como productividad, pero es uno de los casos que se ve en otro curso, ¿no? Es un problema de Lean, ¿no? Aplicando eso. Bueno, entonces para el cálculo de productividad nosotros tenemos que primero para calcular la productividad ustedes tienen que identificar las unidades, porque vamos a calcular productividad técnica. Salida, entrada en cada una de las etapas. ¿Y por qué cada una de las etapas? Porque es importante calcular los valores en cada una de las etapas. Porque eso se conoce o nos da lo que se llama rendimiento encadenado. El rendimiento encadenado es la productividad que se calcula con las diferentes etapas que tiene el proceso. Pues nosotros podemos ver el proceso de esta forma. Este es nuestro proceso. Entonces acá entra un 100, acá han salido 80. Entonces, mi productividad, ¿no? Salida, entrada, 80, sí, ya está. Eso es una productividad tradicional, clásica. Porque estamos viendo todo. Sin embargo, para mejorar el proceso hay que analizar dónde está el problema o dónde es que vamos a mejorar. Entonces, este proceso, ¿no?, se mapea. ¿El mapeo qué cosa es? Ese gráfico donde ponen procesos estratégicos, operativos y soporte, ¿cierto o no? Pero más allá de ese gráfico, el mapeo es para analizar las relaciones que tienen los departamentos o las áreas funcionales dentro del proceso y ver dónde puede estar la causa raíz del problema, ¿no? Entonces, este proceso lo puedo tener o representar en 3 etapas. Tengo acá etapa A, etapa B, etapa C. Entonces resulta que entraron 100, sí, pero aquí quedaron 10. Todavía no hemos dicho que son estas 10, ¿no? Entonces, de aquí pasan 9. Aquí volvió a quedar otra cantidad, 5. ¿Cuántas quedan? 85. Acá, nuevamente, otras 5 quedan. Entonces ahí estamos calculando la productividad de cada una de las etapas. ¿Y qué cosa nos da? Nos da salida 90, entrada 100. En otra etapa que tenemos salida 85, ¿no? Entrada 90. Y en la última salida 80, entrada 85. Ahora, ¿que eso produce lo mismo aritméticamente? Sí, aritméticamente. 90 con 0,0. Numéricamente es lo mismo, ¿cierto? Pero no es lo mismo porque ahí estás analizando en cada una de las etapas cómo está rindiendo el proceso. Y esto se conoce como rendimiento encadenado a la primera. ¿Por qué a la primera? Porque en Lean, en Six Sigma, sucede que esto puede volver a entrar. También hemos dicho que son estas unidades. Esto podría ser un
proceso. Pero también esto podría descartarse, y esto es un desperdicio total, ya no entra. Y esto puede no ser reproceso y puede no ser desperdicio. ¿Esto qué cosa puede ser? Pueden ser unidades en proceso. Y esas unidades en proceso representan, por ejemplo, que 3 están en un 80% de avance y 2 están en un 50% de avance. ¿Y esto para qué sirve? Para calcular unidades equivalentes y costear. Eso es costeo. Ahora ya lo hemos visto costeo por procesos. Ya para después del parcial ya entra el costeo por procesos. Entonces fíjense pues, la importancia de medir, ¿no?, la productividad. No así, no en la forma tradicional, sino así. Esto es rendimiento encadenado. Medir la productividad en cada una de las etapas o las partes importantes del proceso para analizar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a los rendimientos, a los defectos, a la utilización de los insumos? O sea, eso es análisis del proceso. Y eso es importante para poder identificar primero apropiadamente el problema principal y luego poder resolverlo. Yo creo que es bien interesante. Y bueno, ahora se lo estoy explicando, ¿no?, en todo sentido para que entendamos el concepto de la productividad más allá del cálculo numérico. Como ustedes se han dado cuenta, pues, es rapidísimo, ¿no? Ahora, QM tiene un módulo para calcular productividad, pero la calcula en valor unitario. Y hemos dicho que a nosotros no nos vale mucho el tema monetario, ¿no? ¿Por qué? Por la variación de precios. Ahora, si aplicamos la variación de precios para calcular productividad, ese es otro tipo de problema donde hay que deflactar los valores. Hay que tomar un valor base. Y eso es un cálculo adicional. Tienen que utilizar pues, interés compuesto. Y ese es el problema que está acá. Lo que les mostré anteriormente. En los otros problemas, el problema es, ustedes se dan cuenta, es interés compuesto puro, porque va calculando crecimiento progresivo, una gradiente. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Una consulta. En el caso que nos pida el número de componentes de A y B, como hemos hecho manual, ambos tendrían la misma cantidad de entrada. Pero ¿cuándo sería diferente? Cuando dice que ninguno debe ser cuello de botella, algo así. ¿Por qué pueden ser diferentes? Acá estamos solamente viendo porcentajes. Si yo te digo que esta operación tiene una capacidad de producción de 10 unidades por hora, y este tiene una capacidad de producción, ¿no?, de 15 unidades por hora, ¿qué sucede? Cuello de botella, ¿no es cierto? Entonces, ¿van a entrar cantidades diferentes? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tienen capacidades distintas, ¿no? Tienen capacidades distintas. Entonces, o entra lo mismo y lo hace más rápido y lo hace más lento, o hay una cantidad diferente para alinearlas en el tiempo. Y eso es balancear la línea. O sea, para hacer eso tienes que tener este dato. O sea, la pregunta que tú me dices, ¿cómo se resuelve? Pero acá no te está poniendo ese dato. ¿Por qué? Porque ahorita solo estamos viendo productividad, no estamos viendo balance de línea. Y todavía no estamos viendo gestión por procesos. Entonces dices es, yo te pongo este dato, o balanceamos la línea o calculamos costo por procesos en cada una de las etapas. Pero eso es Profesor, y vamos a ver, por ejemplo, digamos que esa es nuestra capacidad teórica de 10 unidades por hora, pero después del porcentaje de fructosos no son 10 unidades por hora, sino es un poco menos. Y ahí tendríamos como unas capacidades reales. Y ahí podría haber un cambio tal vez de cuello de botella, incluso. No, es que tú calculas en función a lo teórico. ¿Y por qué? Porque esta tasa está en función de esto. Acá te estoy dando que eso en función de esto. Si yo fabrico 10 unidades por hora y te digo que de esas 10, el 5% son defectos, estoy calculando los defectos en función de la tasa. O sea, ya está incluido. Y eso ya es análisis para deducir cuántas entran, cuántas salen, cuántas quedan. Acá. Cuántos entran, cuántas quedan, cuánto cuesta. Ahora, el costeo por procesos es un costeo donde se va acumulando, es un costeo así.
Yo tengo acá 100 en la primera etapa. En la segunda etapa, yo ya tengo 100, independientemente de esas unidades, yo ya tengo 100 que vienen como costo. Estoy hablando como costo. Como costo, esto ya viene acá a la segunda. Pero a esto hay que agregarle el costo propio de la segunda etapa. Cuando nos vamos a la última etapa, ya el costo es 150. O sea, ya viene esto. Y acá se le agrega el adicional, que significa el valor agregado que está desarrollando. Es un costeo que va incrementando. ¿Sí? El costeo por proceso es así, costo progresivo. Y bueno, estamos hablando ahorita de lo que es pues, la parte variable, ¿no? Porque ya sabemos que la parte fija puede ser un costo de todo el proceso, pero también puede ser un costo asignado por cada una de las etapas. O puede ser un costo propio. O sea, este proceso, si tiene 3 etapas, puede tener un costo fijo de A, costo propio. Esto se conoce como costos propios. Acá hay un costo fijo de B, también es propio. O sea, en esta planta, de esta sección, taller, máquina, como quieran, acá hay un costo fijo de C, es propio. Y estos costos le pertenecen a cada una etapa. Pero además, yo tengo un costo fijo global, que es de todo eso. Y esto es lo que se prorratea en base a una base que se. Pues, o sea, en el proceso yo tengo esto, también tengo esto, y obviamente todo lo demás son parte variable. Pero ¿qué sucede para productividad? Para productividad generalmente no tomamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el costo fijo es independiente de la cantidad. Por eso que normalmente en productividad no consideramos los costos fijos. Por eso la productividad total no la consideras como el costo fijo. ¿Por qué? Porque ese costo es independiente de lo que produces. ¿Y en la productividad parcial? Es por factor. La productividad parcial es por factor, que puede ser una productividad técnica o puede ser una productividad. La productividad parcial es un solo factor. La multifactorial son más de un factor y la total son todos los factores. Pero ¿qué sucede? La multifactorial y la total, esas productividades solo pueden ser monetarias, no son técnicas. Por ejemplo, ¿no? Productividad de la mano de obra. Yo puedo decir, tengo 100 unidades y he utilizado 20 horas hombre. También podría decir, yo he obtenido 100 unidades y esto me ha costado 1000 soles. ¿Cómo? Mano de obra. También. ¿Pero qué sucede? Acá nosotros no sabemos estos 1000 soles es de la hora normal, de la hora regular, o si de repente de tiempo. Al igual que acá, he puesto 20 horas, pero no sabemos si son 20 horas normales o acá también hay horas extras. Y además este costo podría alterarse, y esto podría alterarse por las sobretasas. Miren, yo puedo tener esto, 100 unidades en 20 horas. 100 unidades, pero ya no tengo acá 1000, sino acá tengo 1500. Y estamos hablando del mismo periodo, o sea, de la misma semana, del mismo día, si ustedes quieren. ¿Y por qué cambia esto? ¿Por qué cambia? Porque este es el primer turno y este es el segundo turno. Los turnos, segundo, tercero, tienen sobretasas adicionales. Entonces, ¿cómo mides país? O sea, un trabajador está con el turno de mañana esta semana, la próxima semana está en la tarde, después recuperó para la noche. Si vas a medir monetariamente, estás distorsionando las cosas. Entonces, mide unidades. Pero así como es mano de obra, puede ser material. Entonces, puedo de un factor. La productividad parcial es un factor. La productividad de los materiales. Para el material, yo he fabricado 100 unidades y he utilizado 20 kilos de materia prima. En el otro periodo he fabricado también 100 unidades, pero no he utilizado 20, sino he utilizado 25 kilos de materia prima. ¿Qué pasó? Aquí. Esto es.
Sin embargo, si lo valorizo, o sea, si lo valorizo esto, la variación de precios, costos puede distorsionar el resultado, porque este es un resultado objetivo. Pero los valores monetarios, en cualquier caso, pueden distorsionar el resultado. Porque la propia, o sea, a nosotros, digo, que mejor el proceso debe utilizarnos en términos técnicos, en términos generales. Profesor, ¿en qué casos se dan desperdicios si estamos trabajando con procesos estándares analizados? Hay todo tipo de desperdicios. Hay todo tipo de desperdicios. Tú tienes un proceso estándar, pero tienes defectos. Es un desperdicio. Para eso viene la definición de lo que es el desperdicio. ¿Qué cosa es el desperdicio? Es la última hora. No, o sea, no es la respuesta. El desperdicio es todo aquel recurso adicional que utilizas dentro del proceso. No solamente el waste es basura, sino es lo que utilizas más. En este caso también puede ser la capacidad de no utilizar. En el gráfico inicial de productividad, ese tiempo perdido, ¿qué cosa es? Es desperdicio, porque es capacidad no utilizada. Desperdicio. Te doy 30 minutos para que tomes tu refrigerio, te tomas 45. A 15 minutos de desperdicio. Claro que no se nota porque te pago el sueldo mínimo, ¿no? Sí, pero no se notan en el sueldo. Pero sí se notan en el resultado, porque tú estás perdiendo 15 minutos, el otro señor perdió 10 minutos, el otro se fue a conversar por teléfono media hora. Y todos esos tiempos van sumando y eso es desperdicio. Eso es desperdicio. Claro, en materia prima, o sea, puede ser más evidente, ¿no? Porque pesas, cortas, pero en lo que es tiempo, hay un montón de desperdicios. En plantas hay un montón de desperdicios cuando no se controla. Por ejemplo, en planta, ¿qué se controla? Se controlan los orómetros de los equipos. Prendes el equipo y empieza a funcionar el orómetro, porque eso es parte de lo que le miden al trabajador, ¿no? El trabajador prende la máquina y no la carga, ¿no? Se va a conversar, ya está corriendo su orómetro. Después viene y corre a poner el material, a agilizar su proceso. Basta que calibres un poquito la máquina, a veces los mecánicos son hábiles en ese sentido. Calibres un poquito la máquina y aumentas tu velocidad. Aumentas tu velocidad, está produciendo más, en menos tiempo. ¿Para qué? Para compensar toda esa pérdida de tiempo que no está siendo controlada porque no hay una supervisión eficaz. Hay de todo en las plantas. Bueno, estamos hablando de malas prácticas, ¿no? Como también hay procesos muy estandarizados, muy bien controlados. Obviamente, eso tiene que ver mucho con la cultura organizacional, la cultura de los trabajadores. Y eso pasa cuando tienes mucha rotación de personal. O sea, cuando rota mucho el personal es porque no tiene no tiene un arraigo en la empresa. Lo único que está buscando es tratar de generar mayores ingresos, menores trabajos, menor esfuerzo y trata de cumplir como puede. Pasa mucho esto. Hay un montón de desperdicios. Un 7 tipos de desperdicios. Y productividad, el problema más grande que tiene cualquier medición de productividad es que no considera la capacidad no utilizada, la capacidad ociosa, no la toma en cuenta. Y esa es la gran crítica que se le hace a la productividad. Por eso que en los procesos, aparte de la productividad, se calcula el famoso OEE. Y el OEE considera calidad, eficiencia, disponibilidad. Y ahí sí están esas tres variables. Pero ese es un indicador que viene de mantenimiento, es un indicador de mantenimiento. Sin embargo, a pesar de que es un indicador de mantenimiento, se aplica en el proceso, en la actualidad se aplica. Porque ahí hemos puesto 3 etapas del proceso, pero no hemos hecho cuántas máquinas tiene. Yo puedo tener acá, por ejemplo, miren, acá, en el caso de A, ¿ya? En el caso de A, miren, acá en el caso de A, yo tengo 10 equipos. De los 10 equipos, 8 están operativos y 2 están inoperativos.
La productividad no está midiendo esto, la productividad está midiendo lo que está saliendo. ¿Y quién está trabajando? ¿Esto? Pero no mide esto, no mide. Ahora, la productividad puede bajar porque de repente en el siguiente periodo ya no tengo 8, tengo 6 operativos y 4 inoperativos. De hecho, va a bajar mi número de producción, mi cantidad de producción. Pero no estamos midiendo o analizando esto. No analizando. Esa es una crítica que se le hace a la Comisión de la Productividad, que no considera la capacidad de utilizar. Pues es como que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que nos corresponde. Pedimos una clase de refuerzo. Solicitamos un aula para 35 alumnos y vienen 10. Capacidad ociosa, no utilizar, desperdicio. Pero no, pero si una hora de dictado es lo mismo para 10 que para 35, ¿no? Y la capacidad del aula y los otros que también quieren estudiar. Y ahorita tenemos un problema de capacidad. Ese puede ser un buen trabajito para el curso. Dejarles por cada grupo que nos analicen la capacidad de energía de la universidad en cuanto a ambientes. Es un trabajito para investigar. Tienen que analizar horarios, turnos, grupos, sus carreras. O sea, ahí hay un trabajo bien interesante. Como que también podría ser un trabajo de equipo. Eso requiere tiempo. Un trabajo de productividad, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? Se puede dejar dividirlos en grupo y asignarles sectores. Ustedes van a analizar el sector hoteles, ustedes el sector restaurantes, ustedes mecánica, ustedes carpinterías, ustedes transportes. ¿Ya? Van y hacen una investigación de campo con levantamiento de data verificada con fuentes confiables y hacen un análisis de productividad. Cuáles son los resultados que se producen, cuánto utilizan, cuánto cuesta. Bueno, no les he puesto ya una bibliografía porque hay un libro bien interesante que es un estudio de la Universidad Católica Lima sobre análisis de la productividad como referencial. No es el Perú, pero hay mucho de actividad. Y hacen lo que les estoy comentando. Supongo que lo han hecho los alumnos, ¿no? O los estudiantes, pero tiene varios autores. Es un análisis sobre eso. De hecho, es un análisis pasado, no es reciente, ¿no? Pero es un tema para investigar, ¿no? Y hasta donde yo recuerdo, quien estuvo investigando esto en algún momento fue el doctor Germán Chávez. Antes de entrar al doctorado, y cuando terminó haciendo su tesis, ¿no? Él estuvo trabajando el tema de teatro alternativo. Y a mí me consta porque conversamos sobre el tema, porque yo también estaba interesado en trabajar ese tema. Y sí me consta, tiene información y estuvo trabajando sobre cómo se va a hacer. Si alguien quiere investigar sobre eso, el doctor Germán Chávez trabajó buen tiempo para después entrar al otro tema, que ya tuvo que ver con su doctorado y ya hizo el tema de la pobreza, ¿no? Ustedes no han estado, nosotros hemos estado con el doctor Germán, el par rector, presentó con su tema de doctorado, que fue un estudio sobre la pobreza, y sobre eso ya ese es su campo de investigación, la pobreza en la región. Bueno, ¿qué más? Preguntas. Por ejemplo, en el CEP hemos sacado un cubo en proceso de 5. ¿Algún ejemplo de eso? Porque no lo tenemos claro. Tenemos que la productividad es la salida. No, lo que me refiero es a que, mira, en la última etapa entraron 85 unidades y solamente salieron 80. ¿Qué pasó? 5 están ahí, están by. O sea, no es una salida, sino que están dentro. Están dentro, claro, el libro está así, por eso pues acá. Y no les Eso tampoco es una salida, o sea, están dentro, o sea, simplemente se grafica de esa manera, ¿no? O sea, se está graficando. Pero, o sea, al final van a salir, eso afecta la productividad. Claro, al final van a salir, pero según el grado de avance que hemos borrado, estas unidades podrían ser buenas, pero también podrían ser malas.
¿Y cómo sé si pueden ser buenas o pueden ser malas? Pues ahí tenemos que usar las tasas de referencia. Por ejemplo, si yo digo que de cada 100 unidades, ¿no? De cada 100 unidades, ¿no? 5 van a ser defectuosas. ¿Qué pasa si yo tengo en el proceso 500 unidades? Puedo suponer que el 5% de ellas van a salir defectuosas. Es una suposición, es un estimado. Menos que tenga registros donde esté cantidad de unidades que salen, cantidades en proceso, cantidad de defectuosas, rechazadas, grado de avance. Que en algunos casos sí lo hay, en producción sí, no se manejan esos reportes. Bueno, pero ahorita no es para eso, es para costear. Todavía no estamos costeando, solamente el coste gratuito de cosas. El año pasado también hemos trabajado esto y les pusimos una lectura de costos. No se puede estar en dinero. Como muchas veces no se está el material ahí, pero no estudian ustedes, estudian de las fotos. Después cuando aparecen las notas teóricas, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está por esa lectura que no la has visto siquiera? Pero bueno, ya depende de cada quien. Bueno, este es otro problemita. Porque lo que es calcular las unidades se van a diferenciar sin multiplicar. Este problemita sirve para analizar los problemas de probabilidad no son difíciles para calcular, ¿no? Los problemas de probabilidad hay que entenderlos. O sea, la dificultad está en entender el problema y finalmente obtener la información que se necesita para hallar el resultado. Este problema, por ejemplo, nos dice que vamos a producir una unidad y un costo, ¿no? Un porcentaje de 100. Y ese costo corresponde a varios factores, ¿no? Trabajo, mano de obra 20, material, que es 65, gastos generales, que es 4. Y el precio de esto es 250. ¿Qué significa? Significa que hay una utilidad de 125. Entonces, dicen, queremos lograr una mejora del 10% en la productividad multifactorial. Multifactorial es más de un factor. Entonces nosotros podríamos tener eso, ¿no? Productividad multifactorial, que podría analizar, por ejemplo, mano de obra más material. También podríamos tener esto, ¿no? Productividad multifactorial, que es mano de obra más gastos generales. Productividad multifactorial, que es material más gastos generales. Estamos hablando de las permutaciones posibles, ¿no? Las combinaciones, porque multifactorial es más de un factor. 2. Pues acá dice, queremos lograr una mejora del 1% en la productividad multifactorial. Dice, reduciendo únicamente los materiales. Ya el problema ya lo centró un poquito, ¿no? Porque si solamente fuera multifactorial tendríamos soluciones. Pero cuando dice solamente reduciendo material, ya restringe las alternativas a dónde? A esta otra, ¿cierto o no? Porque acá no está el material, entonces esta no va. Pero seguimos. ¿Cuál vamos a calcular? Esta. ¿Qué depende? De la importancia del factor. En este caso, la importancia, ¿dónde está? En el costo. ¿Cuál es el más importante? Material, ¿no? 65%. Luego, gastos generales, 40%. Entonces, a nosotros nos interesa, este es el primer factor, ¿no? Este es el segundo factor y este es el tercer factor en orden de prioridad, no por costo. Podría ser por cantidad también, en otro caso en vez de costo podríamos tener la cantidad que está interviniendo, también podría ser significativo eso, ¿no? Entonces, la multifactorial salía, ¿no? ¿Cuál era la salida?
poner la entrada. La entrada es 65 más 40. Acá nos da un número. Entonces el problema que nos está planteando, que nosotros queremos lograr una mejora del 10%. Entonces queremos el 1.10 por ese número. Este es el resultado que nosotros estamos buscando. Nosotros queremos mejorar este resultado en un 10%. Este es el objetivo a lograr. ¿Cómo? Manteniendo el precio, pero dice que nosotros queremos reducir material. Pues mantener el precio significa que vamos a poner los 250, ¿no? Para hacer nuestra incógnita. El material, ¿no? Porque el otro valor es esta. Entonces, no es complicado el cálculo. De repente lo complicado es entender lo que el autor quiere decirnos con el problema. Los problemas de propiedad son de ese tipo, son para entender. No, el cálculo no es complicado, pero hay que entenderlo. Ahora, la respuesta dice en qué porcentaje. Dice. Por ejemplo, ¿ya? Acá el material es 65. Voy a suponer, ¿no? Que acá el material sea 40. Pues no hemos dado respuesta. O sea, yo tengo acá 40 como material y acá tengo 65 como material. ¿Qué nos está pidiendo? Porcentaje. ¿En qué porcentaje baja? ¿5%, 10%, 20%? ¿Y por qué nos pide eso? Eso pide justamente para que nosotros tomemos en cuenta que las variaciones en el resultado en forma porcentual no tienen una proporcionalidad con los recursos. Ejemplo, si sube un 10% no significa que tiene que bajar un 10%. O sea, eso me refiero. Entonces, el problema tiene esa finalidad, que entendamos que no hay esas relaciones proporcionales, ¿no? Para el cálculo. Que está en función de, por ejemplo, la cantidad del factor que está en. La segunda pregunta es la propiedad total. ¿Qué cosa es? Es todo. Los 125. Bueno, en la segunda pregunta, ¿qué cosa es? La propiedad total. Ya, la propiedad total, ¿cuál es? Eso es 250 entre 20 más 65 más 40. Esa es la propiedad inicial. ¿Qué cosa queremos? Queremos que este número sea superior, ¿no? Quiero un 5% más de este valor. ¿Qué cosa va a cambiar? ¿Qué porcentaje hay que reducir los gastos generales? Pues vamos a tener 250, la mano de obra sigue siendo 20, los materiales son 65 y lo que va a cambiar son los gastos generales. Es el incógnita, pero aquí da la respuesta en porcentaje. Pues para este problemita sí nos sirve el QM, porque el QM nos da las soluciones en términos porcentuales y calcula la diferencia. O sea, lo que nos está pidiendo el problema lo va a calcular directamente QM. O sea, QM da una tablita donde sale el valor de cada indicador, ¿no? Por ejemplo, sale este número, sale este número, sale este número, y luego salen los otros números de la comparación del periodo que estás analizando, y te sale la variación, se sube, baja, en qué porcentaje. El QM en ese sentido sí ayuda. Es la única diferencia respecto a un cálculo en Excel, porque en Excel lo mismo, son divisiones, todos son divisiones, y bueno, y lo del porcentaje hay que calcularlo por 8%, pero QM no es importante. Bueno, todavía hay que acá para trabajar un poco más. Pero ya tenemos nosotros la siguiente semana de evaluación. Y el miércoles trabajo. Este día, las evaluaciones tienen que darse.
cumplieran sus exámenes, porque si no se va a complicar la vida. Porque el grupo, todos los grupos van a dar martes. El grupo 3 da el martes, el grupo 1 y el grupo 2 da el martes. Ustedes dan el día jueves, ¿cierto? Así que, si se enferman, ¿qué va a pasar? Ya todos dieron su examen. Van a tener que dar un examen único, exclusivo. Ya, ellos sobre todo pero manual. Bueno, voy a mostrarles la solución de la práctica, ¿no? Para que entre ellos voy a poner luego la práctica. Luego voy a poner la práctica. Pero es bueno que la vean para que se den cuenta de pensar. La solución igual la voy a poner. Miren, ya les repito lo mismo que les digo a sus compañeros también en el curso. O sea, una vez que yo termino de tomar, una vez que terminamos de tomar la evaluación a todos los grupos, las prácticas suben al modelo. Las prácticas, o sea, en la sesión donde les tomamos, ahí van las prácticas. Y las soluciones aparecen en las sesiones donde nosotros lo revisamos o donde les entregamos la cosa. Porque me dicen, profesor, está la práctica pero no está la solución. Claro, no está porque no lo hemos subido ahí. ¿Dónde lo hemos subido? Una semana después o 10 días después, cuando les hemos entregado la nota o cuando la hemos revisado. ¿Ya? Entonces, cuando todos los grupos terminan de dar sus exámenes, incluso las prácticas aparecen en el MUDE y luego aparecen las soluciones en las sesiones posteriores. Bueno, vamos a mostrarles la suya, el tema de ya para que lo piensen porque está mal, no sé cómo habrá. Orlando, ¿cómo han salido en el crash? Porque no he visto sus resultados. No, tengo calificado. No, o sea, peor, más incógnita, más suspensa. Bueno, yo sí, digamos que tengo una calificación de los mentales. Cero a todo. Y no he encontrado ningún examen que esté bien al 100%, ninguno. Por eso que estoy haciéndolos reflexionar para que vean lo que están haciendo, no sé qué estarán haciendo. El primer control de diagrama de carga. Ese falta, sí, también tiene que aparecer en las soluciones. Todo va a aparecer esta primera semana. Nadie más que ustedes no revisan. ¿Acaso revisan? ¿Acaso revisan? Bueno, fuera que revisar. Este enunciado no va, por si acaso. Ya este es de otro problema, pero no. Este no es enunciado, solamente es ciudadano. Voy a agrandarlo y les voy a explicar algunas cosas. ¿Ya? Sobre una plantilla nosotros hemos puesto la solución, por eso que ha quedado esto que es de gráfico y aquí en lado, ¿no? Pero es por la plantilla de las soluciones. Bien, cuando ustedes resuelven esto, bien, primero les estamos poniendo el gráfico porque ustedes lo están resolviendo manualmente, pero lo primero que tienen que hacer es identificar las rutas. Ahora, si ustedes lo dan en software, lo mismo, el software les va a dar una red o una telaraña, como quieran. Lo que tienen que hacer primero es identificar rutas. ¿Por qué identificar las rutas? Porque identificar las rutas tiene la evaluación normal que les da la ruta crítica. Y al mismo tiempo, si ustedes reemplazan en cada una de las rutas los tiempos acelerados, les va a dar también límites. O sea, desde dónde hasta dónde va a cortar. Por ejemplo, acá se puede cortar de 18 hasta 8. Lo voy a resolver manualmente, yo sé que hasta ahí tengo que cortar. En cambio, en el Crashing no. Porque en el Crashing ustedes ponen la data y automáticamente les bota todita la tabla. Pero manualmente no, ustedes manualmente tienen que ir acortando en la matriz progresivamente conforme a la luz de la. Fíjense que acá terminan con
Entonces, primero identificar rutas, luego establecer los límites, desde dónde hasta dónde se va a cortar. Después van llenando la matriz. ¿Cómo llenan la matriz? Primero van las rutas, luego las líneas. Ahora, entiendo que en algún caso, bueno, no es el de ustedes, entiendo en un caso que han calculado mal los tiempos y de hecho ya sale mal artículo. Entonces va esto y va esta fila que es la variación de tiempo. Hasta ahí se llena la matriz. Entonces, si ustedes empiezan a cortar los tiempos, tienen que registrar esta data, porque en algunos casos me llenan todo esto. ¿Cómo? No sé, porque acá ponen algunos valores, pero no se sabe cuál actividad. Se hay que estar navegando y viendo qué actividad han reducido, porque no ponen estas actividades. ¿Y qué sucede? No llenan el cuadro. Entonces no están cumpliendo, porque la pregunta les pide que llenen la matriz, que es una pregunta, pero aparte les piden que calculen, ¿no?, el costo normal, el costo total. Y eso se calcula aquí. Gasta el costo total, costo normal, le agregan el indirecto y ya sale la programación normal. Para la programación acelerada sale esto, también con los tiempos. Entonces, esa es una pregunta que se resuelve con el tiempo. La otra pregunta del costo acelerado está acá. Y el óptimo está aquí. Entonces, hay diferentes tipos de errores. En algunos casos los errores están aquí, en el orden en el cual ustedes alteran el orden del acortamiento por el costo, entonces les va a cambiar, les cambia esto y automáticamente ya lo demás, esto ya cambia. Ya eso cambia. Porque esto está en función, es una constante, son valores constantes que se van aplicando según. Bueno, yo voy a poner la solución como imagen. Revisar. De repente mañana ya se hace. Bueno, ahora Saidi me está ayudando a pasar las notas. Espero que ya vean, Saidi se está cargando. O sea, yo me encargo de calificar y Saidi se encarga de pasar notas, de escribir.